Esta historia me ocurrió el año pasado. Mis padres me enviaron a un retiro espiritual, en un rancho ubicado en un ejido a unas horas de la ciudad. Mi vida en ese entonces era un sinnúmero de dudas e inquietudes que no podía resolver. Mis decisiones equivocadas me llevaron a enfrentar situaciones terribles en mi vida y me pusieron en abismos de los cuales con trabajo salía. Gracias a la ayuda de mis padres. Cuando pensaba que todo estaba perdido para mí, conocí a una persona que hizo que me acercara a Dios y aunque renuente, quise involucrarme aún sin tener fe, o solo por el hecho de hacer algo distinto en mi vida. Así pues esa decisión me llevó a aquel lugar en el cual enfrenté situaciones que me ayudaron a acercarme a Dios y tener de nuevo fe en Él. Dicen que los caminos del Señor son inexpugnables y cada uno nos lleva a Él sin remedio. El camino que llevó a Él estuvo lleno de horrores que hasta la fecha no he podido explicar. Fue un sábado por la madrugada que debíamos llegar a una plaza y de allí tomar un autobús que nos llevaría a varios jóvenes al rancho de retiro. Cuando llegué, sentía apatía y sueño. Quise decirles que no a mis padres, pero ya estaba allí. Estacionamos el auto a unos metros del autobús y salí a tomar un poco de aire antes de abordar. A los lejos podía ver a numerosas familias que iban a despedir a sus hijos y ellos se veían hasta felices por irse. A mí me daba igual y a mis padres parecía gustarles la idea de que tomara otro rumbo en mi vida. Antes de abordar, pude notar cómo venía un indigente andrajoso y lleno de mugre y suciedad que me veía con cierta mirada burlona y al pasar por enfrente, la hediondez y lo peor de la podredumbre de humana me inundó las narices, haciéndome sentir el peor de los ascos. Apenas pasó enfrente de mí, le escuché decir unas palabras que me desconcertaron, aunque te quites y aunque te pongas, y sonrió de una manera morbosa. Sin más subí al autobús y caminé hasta el fondo del pasillo, rogando porque no me tocara un compañero platicador o una mujer remolona. Para mi suerte, me fui solo en todo el camino. Me desperté abruptamente cuando el camión encendió las luces y el coordinador nos dijo que habíamos llegado, así que poco a poco fuimos bajando del autobús. El rancho se veía como todos los lugares rurales. Verde por todos lados, árboles que rodeaban la propiedad y una construcción enorme, aparentemente moderna, al centro que contaba con todos los servicios. Cuando nos reunimos con nuestras maletas en un gran salón, un padre llegó a bendecirnos y platicar el motivo por el que estaríamos allí 2 largas semanas. Luego, nos asignaron un lugar para dormir. Eran unos cuartos grandes en donde había literas a lo largo de aquel cuarto. Un cuarto para hombres y otro para mujeres. No pude evitar sentir que el ambiente en el lugar era bastante tranquilo, pero había algo que no me gustaba y era una sensación de ser observado todo el tiempo, como si algo hiciera que sintiera deseos de irme de allí a como fuera lugar, pero eso era difícil. Así que ya estaba ahí y me convenía ser un amigo para sobrellevar el encierro y las pláticas teológicas. Esa misma tarde, nos reunimos todos los jóvenes en una gran galera rodeada de árboles y un pozo, en contacto con la naturaleza. El padre encargado del retiro era un hombre anciano y te inspiraba respeto, seguro de lo que hablaba y con el don de convencimiento. Comenzó a hablar de Dios y nuestra misión en el mundo. Duró mucho tiempo platicando y cuando tocó hablar de la maldad reinante en el mundo y su representante, sucedió algo insólito que me dejó helado. Cuando mencionó el nombre de Satanás, pudimos ver cómo una culebra atravesaba el recinto y se ocultaba en el pozo seco que estaba a un lado. Después vimos cómo pequeños insectos que salían de ahí bailoteaban por todo el lugar. Eran arañas negras que parecían moverse en dirección a nosotros. El padre al ver esta situación, simplemente cerró la reunión y nos pidió que nos retiráramos. Aquello fue alucinante.
Estando en el dormitorio, comencé a platicar con un joven, hablé con él sobre por qué estaba algo nervioso por lo que había visto y no sé si fue empático o realmente estaba asustado que me mencionó que ese lugar me iba a cambiar. Él pensaba que todo eran trucos de los mismos religiosos para hacerte tener fe a la brava. Nunca pensé eso y le di la razón. Todo era preparado y no lo había visto. Nos acomodamos en nuestras camas que estaban pegadas al extremo de la habitación. De frente había una puerta que daba acceso a un patio trasero lleno de maleza y árboles, y que estaba cerrada con un grueso candado. Estábamos todos terminando de desempacar. Yo estaba concentrado y al no conocernos todos estábamos en completo silencio. No teníamos teléfonos, ni música, ni nada que nos distrajera. De pronto, el silencio fue interrumpido por un grito extraño, de un hombre. Decía algo que no alcanzamos a entender y luego unas carcajadas que resonaron en el monte. Todos nos vimos extrañados y fuimos a investigar por la ventana que daba al patio. Estaba todo oscuro. Sin saber qué pensar, nos pusimos todos nerviosos, pero no queríamos demostrarlo, en especial yo. Antes de acostarnos, todos nos bañamos, y al salir del baño me encontré con una coordinadora que me preguntó si todo estaba bien, a lo que respondí que sí, y antes de retirarme no evité decirle lo que había escuchado. Se me quedó viendo con algo de incertidumbre y me dijo que fuera a dormir, que revisaría todo. Sin pensar más, me voy a la cama y comencé a platicar con el compañero de los sucesos y el diablo, haciendo teorías locas sobre lo que sucedía ahí. Teníamos la luz apagada y sentía unas ganas enormes de fumar, pero nada de eso se estaba permitido en el lugar, y fue cuando dije algo fuera de lugar. Mataría por un pinche cigarro. No terminé de decir eso cuando noté que en el ambiente se respiraba el olor característico del humo de cigarro. Eso nos puso en alerta. Mi compañero también lo olió. Nos levantamos pensando en pedirle o comprarle uno a la persona que estuviera fumando. Como todo estaba oscuro y todos dormían, vimos por la ventana que daba al patio trasero una luz que parecía ser un cigarro encendido. Sin embargo, la persona que fumaba no se alcanzaba a distinguir. Decidimos salir y caminar hasta la parte trasera para encontrarnos con el fumador. Todo estaba apagado y no había nadie, así que caminamos por un largo tramo, y cuando llegamos no vimos a nadie. Sin embargo, el olor seguía ahí. Luego de ver, mi compañero se dio cuenta que la persona se internaba en el monte y fuimos tras él. Luego de un rato de caminar entre árboles, llegamos a una especie de claro y no había nadie. Decepcionados, nos dimos la media vuelta y de pronto una voz rasposa nos hizo estremecer. ¿Vas a matar por el cigarro? En ese momento, nos volteamos con el corazón latiendo fuertemente y vimos que detrás nuestro había una figura oscura que parecía estar fumando. No le vimos la cara o algo que lo identificara porque estaba en total penumbra. Apenas iba a preguntar algo cuando una nube que cubría la luz de la luna se movió e iluminó donde estábamos. El terror me invadió y sentí una corriente eléctrica recorrerme. Me quedé petrificado y con los ojos saltando al ver aquella aparición. Era algo que tenía un par de cuernos sobre la frente y unos ojos llameantes que reflejaban una violencia avasalladora. Mi compañero reaccionó más rápido que yo y me jaló para que corriéramos. No sé cuánto tiempo pasó y llegamos al dormitorio con el corazón saliéndose de nuestros pechos. Yo estaba sudando a mares y antes de que pudiera pasar otra cosa, cubrí la ventana que daba al patio con la sábana de mi cama. Estábamos aterrados y comenzamos a llorar de angustia. Esa noche nos fue imposible dormir y rezamos todo el tiempo. Por la mañana, estábamos cansados y desvelados. Teníamos temor. Aún así fuimos a las reuniones. Queríamos contarle a alguien y pensamos en los padres, pero nos iban a reprender o a burlarse de nosotros, así que todo se lo achacamos a nuestra imaginación.
Durante la plática del retiro nos hicieron hacer una dinámica para recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones, así que cerramos nuestros ojos y mientras escuchábamos los rezos del Padre, sucedió algo extraño. Una de las compañeras comenzó a tener convulsiones y a hablar de forma rara. Enseguida que pasó esto, el Padre le habló a otro y terminó con la dinámica. El ambiente se empezó a poner raro. Era tenso, sofocante y nos inundó una pestilencia como animal muerto. Entonces, los padres al ver y sentir lo que sucedía, se dijeron entre ellos mismos que debían llamar al padre Ramos y a otro párroco cuyo nombre era extranjero. Durante la noche llegaron estas personas y comenzaron a rezar y a bendecir el lugar. Todos los demás cenábamos y el ambiente era sepulcral, nadie hablaba. De pronto, ese silencio incómodo fue abruptamente interrumpido cuando se escucharon los gritos del padre Ramos. Todos nos pusimos alerta y los coordinadores salieron pidiéndonos. Sin embargo, todos nos asomamos a la ventana. En el piso estaba tirado uno de los padres que auxiliaban a Ramos, se dolía de algo y mientras los demás lo levantaban el padre continuó con los rezos de forma enérgica y de pronto vimos algo que no hemos podido olvidar. El hombre fue abofeteado por algo invisible, una fuerza que no podíamos ver lo hizo tambalear. A pesar de ser un hombre grande, cayó al piso por el tremendo golpe que recibió por algo que estaba ahí sin ser visto. Todos comenzamos a tener miedo, mientras que otros sostenían burlándose porque sabían que todo era un show. En cuanto entró el ayudante caído, los coordinadores le quitaron la camisa y vieron con horror unas grandes marcas en su espalda y pecho. Eran como quemaduras y rasguños que le dolían enormemente. Entonces, dijo algo que nos angustió más. Es el maligno. Anda ahí. Lo vi y lo sentí como me dañó. Este lugar es peligroso para los jóvenes, hay que mandarlos a sus casas. Después de decir eso, los coordinadores asintieron y acordaron que por la mañana cerrarían el retiro y nos mandarían de regreso. En eso entró un padre que no habíamos visto antes. Este era anciano y parecía extranjero. Al hablar nos dimos cuenta que hablaba con acento español. Nos explicó de la situación que prevalecía en el lugar. Por alguna razón, el mal estaba en el lugar y el único sitio donde no podía entrar era en la capilla por ser un lugar sagrado, así que nos condujeron a todos a la capilla y comenzamos a rezar. Mientras el padre anciano hacía unos rezos y bendecía unas imágenes, un fuerte ruido se dejó escuchar. Algo había retumbado en el techo, algo pesado que hizo temblar el lugar y de pronto lo inimaginable. La pisada de cascos. Se escuchaba como unas pezuñas caminaban por el techo y las paredes. Todos lo escuchamos. El padre besó su estola, claramente nervioso y se la colocó, tomando un libro de rezos, el agua bendita y salió del recinto. Otro padre lo acompañó y no supimos más. Los ruidos cesaron y nos acomodamos para tratar de dormir, aunque nadie lo pudo hacer. No sabía qué pensar o qué hacer. Veía a mis compañeras asustadas y a los demás con caras alargadas y preocupadas. No podíamos comprender qué sucedía, hasta que uno de los jóvenes sin pudor dijo algo que nos hizo temblar de miedo. Es el diablo. Satanás anda merodeando el rancho. Mi papá nos dijo que aquí en estos terrenos habían matado y colgado a muchos y que por eso aún ronda por aquí. Eso nos hizo sentir náuseas y ganas de vomitar a varios. Si lo que decía era cierto, entonces estábamos a merced del mal. Era tan real y tan aterrador que no sabíamos qué hacer. En eso, comenzamos a escuchar lamentos, voces susurrantes que parecían hablar cerca de nosotros. Eran cientos de voces hablando al mismo tiempo. Algunos lo podíamos escuchar y otros no. Cuando pensábamos que nada más podía pasar, la joven que se había convulsionado antes, cayó al suelo y lanzó un grito que nos estremeció a todos. Se retorcía de maneras imposibles en el piso. Los ruidos se hicieron más intensos en el ambiente y las paredes parecían crujir. Algo increíble pasaba en el lugar y todos estábamos muriendo de miedo.
En eso, entra el padre anciano y se dirige inmediatamente a la joven, mientras rezaba y le arrojaba agua bendita. Los gritos que lanzaba eran escalofriantes y las voces que salían de su boca nos hicieron caer en una desesperación de muerte. Algunas compañeras se desmayaron y yo comencé a llorar. En cuanto la joven se tranquilizó, el padre se levantó del piso y de forma enérgica nos pidió a todos que nos tomáramos de las manos y rezáramos con toda la fe del mundo los rezos que nos iba a recitar. Así lo hicimos entre frases de adoración a Dios y palabras en latín. Fuimos rezando y despejando todo lo malo en el ambiente. La compañera permanecía en el piso, inconsciente, mientras que todos nos tomábamos fuertemente de las manos. Aquel infierno de los sentidos nos hizo sucumbir durante la madrugada, caímos rendidos y todos dormitábamos. Al parecer, el mal que imperaba en el ambiente se había calmado. Apenas rayó el alba, todos corrimos por nuestras pertenencias y esperamos en la estancia a que llegara el autobús. En cuanto llegó, todos subimos apresurados. Al arrancar el camión, sentí alivio. El silencio inundó el ambiente. La compañera que se convulsionó se había quedado al cuidado de los padres y no supimos más de ella. Mientras iba saliendo de la propiedad con rumbo a la ciudad, vi algo extraño que cuando lo pienso me hace temblar de angustia. En la entrada del rancho estaba el mismo indigente harapiento y sucio que había visto cuando inicié el viaje. Sus pelos apelmazados por la suciedad se movían al tiempo que levantaba su mano para hacer el ademán de despedirse de nosotros. Sus ojos eran claros y amarillos, llenos de violencia y su boca provista de dientes manchados, dibujó una mueca morbosa y burlona que me hizo estremecerse y recordé sus palabras. No sé si ese hombre fue el mismo diablo que nos decía adiós, pero lo cierto es que me acerqué a Dios desde día, haciendo buenas obras y dando algo. Al recordar esos acontecimientos siento miedo y de vez en cuando puedo ver las sombras del mal rondar por mi casa cada vez que desvío el camino. A veces pienso que las palabras dichas por el indigente significaban, aunque te quites y aunque te pongas, el infierno mereces.